Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde la historia cobra vida. Hoy vamos a sumergirnos en el pasado para conocer a tres personajes que marcaron el rumbo de nuestro país. Es decir, que hoy hablaremos de Hernán Siles Suazo, René Barrientos Ortuño y Alfredo Bando Candia. Cada uno de ellos tuvo un papel clave en los momentos de cambio, de tensiones y de esperanza para todos los bolivianos. Vamos a descubrir juntos quiénes eran cada uno de ellos, cómo llegaron al poder que hicieron durante su gobierno y por qué son recordados tanto por sus aciertos así también como por sus errores. Hernán Siles Suazo nació el 21 de marzo de 1914 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Fue abogado, diplomático y uno de los políticos más influyentes del siglo XX en el país. Fue hijo del presidente Hernán Siles Deyes. Creció en un entorno político y desde joven participó en el movimiento reformista. Fue uno de los fundadores del movimiento nacionalista revolucionario de sigla MNR, partido clave en la transformación de Bolivia tras la Revolución Nacional de 1952. En ese contexto, Siles fue vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro durante el gran ciclo de reformas en Bolivia: nacionalización de las minas, reforma agraria y el sufragio universal. Su papel fue central en ese proceso que buscó romper con el viejo orden oligárquico. En 1956 asumió la presidencia de Bolivia por primera vez, convirtiéndose en el segundo mandatario del ciclo revolucionario del MNR. Gobernó hasta 1960, en medio de grandes desafíos económicos y presiones sociales. Aunque mantuvo el espíritu reformista, enfrentó grandes dificultades por la inflación, el descontento sindical y las tensiones internas del partido. Tras su primer mandato, siguió participando activamente en la política, pero fue marginado durante las sucesivas dictaduras militares que dominaron a Bolivia en los años 60 y 70. Sin embargo, nunca abandonó la lucha democrática. Fundó el movimiento de izquierda revolucionario, MIR, y, y se convirtió en el símbolo de la resistencia civil frente a los regímenes autoritarios. Finalmente, tras años de dictaduras, Siles volvió al poder en 1982, cuando Bolivia retornó oficialmente a la democracia. Esta vez asumió un país profundamente empobrecido, endeudado y afectado por años de inestabilidad. Su segundo mandato, que comprendía de 1982 a 1985, estuvo marcado por una grave hiperinflación, crisis económica, protestas sociales, aunque le reconoce por el compromiso con la democracia. No logró estabilizar el país y renunció antes de concluir su mandato, entregando al poder a Víctor Paz Estenssoro. Murió el 6 de agosto de 1996 en La Paz, dejando un legado de lucha política, ideales democráticos, compromiso social. Para muchos, Hernán Siles Suazo fue una figura clave en la transición democrática de Bolivia y en la defensa de los derechos del pueblo. Pese a las duras circunstancias de su gobierno, su historia refleja los altibajos de la política boliviana, de revolucionario a presidente, de perseguido a símbolo democrático. Su vida fue un reflejo de la lucha por un país más justo. René Barrientos Ortuño nació el 30 de mayo de 1919 en Tarata, un pequeño pueblo del departamento de Cochabamba, de origen humilde y con raíces quechuas. Eligió desde joven la carrera militar, especializándose como piloto de la Fuerza Aérea Boliviana. Su carisma, disciplina y cercanía con el pueblo boliviano, especialmente con los campesinos, lo impulsaron rápidamente en la vida política. En 1964, siendo vicepresidente del presidente Víctor Paz Estenssoro,
lideró un golpe de Estado junto al general Alfredo Bando Candia. A partir de ese momento, gobernó Bolivia desde 1964 a 1969, primero como co-líder de una junta militar durante 1964 a 1966 y luego tras ganar las elecciones como presidente constitucional desde 1966 hasta su muerte en 1969. Durante su mandato, Barrientos fue muy popular entre los sectores campesinos. Hablaba quechua, visitaba las comunidades alejadas en helicóptero y promovía la reforma agraria, lo que ganó un apoyo inusual para un militar. Sin embargo, también fue fuertemente criticado por las represiones violentas contra los sindicatos y mineros, especialmente tras la masacre de San Juan que ocurrió en 1967, donde murieron civiles durante una operación militar. Ese mismo año su gobierno quedó en el centro de la atención internacional por la captura y ejecución de Ernesto Che Guevara en Bolivia, en una operación respaldada por Estados Unidos. Para algunos fue un triunfo del orden, para otros una muestra del autoritarismo y la dependencia extranjera. La vida de Barrientos terminó abruptamente el 27 de abril de 1969, cuando su helicóptero cayó en la región de Arque, Cochabamba. Aunque oficialmente se trató de un accidente, las circunstancias siguen siendo motivo de especulación. Su legado sigue siendo profundamente dividido, admirado por su cercanía por el pueblo rural, pero también cuestionado por el uso del poder militar para reprimir la disidencia. René Barrientos Ortuño representa una de las figuras más complejas y políticas y polémicas de la historia boliviana del siglo XX. Alfredo Bando Candia nació el 6 de abril de 1918 en Cobijapando. Fue un militar de carrera que jugó un papel clave en la política boliviana durante los años de mayor inestabilidad que atravesaba Bolivia durante el siglo XX. Alfredo Bando Candia fue formado en las Fuerzas Armadas. Ascendió hasta convertirse en comandante, posteriormente en jefe del ejército, y desde ese lugar se volvió una figura central en los constantes cambios de poder que marcaron Bolivia durante los años 60. Su primera llegada al poder fue durante el año 1964, tras un golpe militar liderado junto a René Barrientos Ortuño, que derrocó al presidente Víctor Paz Estenssoro. Desde entonces, Obando compartió el poder con Barrientos en una junta militar y ocupó formalmente la presidencia entre 1965 y 1966, aunque en los hechos el liderazgo más visible lo ejercía René Barrientos Ortuño. Durante este tiempo, Bolivia fue gobernada bajo una lógica de poder militar conjunto. Tras la elección de René Barrientos Ortuño como presidente constitucional en 1966, Obando se retiró temporalmente del poder, pero regresó al gobierno tras la misteriosa muerte de René Barrientos en un accidente de helicóptero en 1969. Ese mismo año, Alfredo Bando dio un golpe de Estado, esta vez contra el presidente interino Adolfo Siles Salinas, y asumió como presidente de facto, cargo que ocupó hasta el año 1970. Durante su segundo periodo, que comprendía de 1969 a 1970, Alfredo Bando adoptó una línea más nacionalista y reformista, influenciado por los movimientos de izquierda y las demandas sociales que crecían en Bolivia y América Latina.
Su gobierno se destacó por la nacionalización de la Gulf Oil Company, una empresa petrolera estadounidense que ocupaba en el país. Esta acción fue considerada un acto de soberanía económica y despertó un apoyo popular, aunque también tensiones con el país de Estados Unidos. Alfredo también intentó implementar reformas sociales, buscando acercarse a sectores campesinos, obreros, en un intento de equilibrar el poder militar con una apertura hacia las demandas populares. Sin embargo, su mandato fue corto, estuvo lleno de conflictos interinos, presiones militares y descontrol social. En octubre de 1970 fue derrocado por el movimiento liderado por el general Juan José Todes, quien asumió la presidencia tras una breve crisis institucional. Con esto, Alfredo Bandio se retiró definitivamente de la política activa. Alfredo Bando murió el 24 de enero de 1982 en la ciudad de La Paz. Su figura aún sigue siendo recordada como una mezcla de militar pragmático y líder que intentó abrir una vía nacionalista en un contexto de golpes, presiones extranjeras y luchas sociales. Aunque su tiempo en el poder fue muy corto y breve, la nacionalización de la Gulf Oil Company sigue siendo uno de los actos más simbólicos de su legado que ocurrieron en el país. Hoy hemos recorrido las vidas y los gobiernos de tres figuras claves en la historia política de Bolivia: René Barrientos Ortuño, Hernán Siles Suazo y Alfredo Bando Candia. Cada uno de ellos con su propio estilo, su tiempo, sus contradicciones militares, civiles, que marcaron la época de golpes, revoluciones y profundas transformaciones sociales. Pero más allá de sus nombres y cargos, lo que realmente importa es entender cómo sus decisiones reflejan los desafíos históricos de Bolivia, la lucha entre la democracia y el autoritarismo, la búsqueda de la justicia social y el poder que aún hoy moldea nuestro presente. Como estudiantes de ciencia política, nuestro reto no solo es contar su historia, sino aprender de ella para cuestionar el poder, entender sus límites y construir una Bolivia donde la voz del pueblo siempre sea el motor de un cambio. Gracias por acompañarme en este viaje por la política boliviana. Nos vemos en el próximo análisis porque la historia no termina acá, apenas comienza.